Saludos, bienvenidos a esta presentación sobre ética y relacionada a la investigación en poblaciones vulnerables. Antes que nada, pues hay que ver lo que es el concepto de vulnerabilidad para que podamos ir definiendo cuál es el territorio en el que se mueve todo esto. La vulnerabilidad se define como una incapacidad temporal o permanente, ya sea de un individuo o de un grupo, para poder realizar una evaluación válida de la relación riesgo-beneficio de una investigación. Esta condición pues va a comprometer la autonomía, no solamente de una persona, como menciona la definición en la parte superior, también puede ser de un grupo. Y pues con ello, pues obviamente va a haber una incapacidad para poder proteger sus propios intereses. Esta situación pues va ligada a distintas causas. Una de ellas, que podemos mencionar aquí, es que el sujeto o el grupo de sujetos estén bajo un control físico, esto es que estén forzados físicamente a participar en proyectos de investigación. El punto de los embriones pues obviamente es un punto controversial, sin embargo pues finalmente pues están confinados en un solo lugar para experimentos, y pues el caso de los presos es una situación que sucede en muchos países, en los cuales estos pues son utilizados para algún protocolo de investigación, dado que pues son población que no se van a estar moviendo de lugar. Y pues bueno, esto finalmente pues puede alterar la autonomía que puedan tener estos sujetos para poder decidir en forma pues libre si participan o no. El otro punto es la coacción. La coacción se refiere a una amenaza creíble de daño o de fuerza para controlar a una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando un residente en asilo le dicen que tenga que participar en un estudio, pues obviamente pues podría haber tanto el problema de dejar de recibir la atención en ese asilo, como las posibles represalias con el personal que cuidara ahí ese asilo, ¿no? Entonces obviamente pues esto lo hará que puedan tomar una decisión contraria a su voluntad. Esta coacción a veces también se puede encontrar no nada más desde el punto de vista negativo, también puede haber coacción positiva, entre comillas, por ejemplo en la gente que tenga un nivel de pobreza importante y nosotros le ofrezcamos un dinero para participar que pues no sea digamos equitativo a lo que se está gastando para su traslado o situaciones así, sino que es una cantidad grande de dinero. Probablemente eso puede afectar la decisión de participar en un estudio sin que pues el sujeto realmente valore si está con riesgos o no su persona. Otro de los puntos que son causas de vulnerabilidad es la influencia indebida. La influencia indebida a lo que se refiere es un abuso en una posición de confianza o poder. Por ejemplo, y lo más común, es cuando un médico tratante le invita a su paciente a participar en un estudio de investigación. Obviamente, la relación médico-paciente a veces puede hacer que el paciente piense que pues, el médico no le va a ofrecer nada malo y pues en automático acepte sin pensar en los posibles riesgos del protocolo. Y obviamente pues también puede ser esta situación en estudiantes en los cuales el maestro es el que busca el consentimiento del estudio, ¿no? Porque finalmente pues hay una relación personal entre estas dos entidades, y esto pues afectará la autonomía. La manipulación también es otra causa de vulnerabilidad, en la cual hay un manejo deliberado de condiciones o información para que otra persona tome una decisión que de otro modo no hubiera tomado. O sea, yo le doy la información de tal manera que pues le genero al sujeto cierto grado de ansiedad, cierto grado de estrés, y pues obviamente si ellos ven que hay una situación de riesgo inminente o que pueden salvar o que pueden evitar entrando al estudio, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces esto habrá que tener bastante cuidado. Los elementos de la vulnerabilidad
son los que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Uno de ellos pues es la situación del grupo, tanto a nivel social como económico como cultural. Esto pues vamos a ir mostrando poco a poco en las siguientes diapositivas. También la gravedad que tenga una persona en sus enfermedades. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Recuerden que hay enfermedades que pueden estar en cierto momento más activas y pues el generarle una expectativa diferente a la persona, en la cual pues va a buscar cualquier situación que pueda mejorar esta enfermedad. El tiempo de la vulnerabilidad también es otro elemento que hay que considerar, ya que no todos los sujetos ni todos los grupos tienen una vulnerabilidad igual, en el aspecto de que puede ser que siempre sean vulnerables por pues, sus condiciones en general, pero hay grupos que por algún momento o pacientes que en algún momento pueden considerarse no vulnerables, y al sufrir una situación de estrés o alguna situación de alguna enfermedad grave o alguna situación pues, que altere su vida, pues pueden entrar en una condición transitoria de vulnerabilidad. Cada caso tendrá que analizarse en forma independiente. La situación legal, obviamente, pues inmigrantes tendrán siempre el riesgo de ser deportados si no participan en estudios de investigación. Entonces es una situación delicada. Igual los presos pues también no van a ser totalmente dueños de su autonomía, ¿no? Y el nivel de dependencia que puedan tener estos sujetos de ya sea del mismo investigador o del instituto donde pertenece el investigador o del sistema de salud en el que se quiera enrolar esta persona en un estudio de investigación. Pasamos a 12 definiciones que son importantes para definir si alguien es vulnerable o no. Uno de ellos es la capacidad. Siempre se habla cuál es la capacidad de cierta persona para tomar decisiones. Y esta capacidad pues se define como una integridad fisiológica, mental y emocional que se requiere para poder tomar decisiones. Esta capacidad pues es comprometida por situaciones como enfermedades crónicas fluctuantes, como mencionábamos, enfermedades en las cuales pues por algún momento la sintomatología o las condiciones hagan que no puedan tomar decisiones en forma adecuada, ya sea por la alteración del estado mental o por la alteración emocional debido a los síntomas. Los traumatismos obviamente pudieran llegar a afectar esta capacidad para tomar decisiones. Igual medicamentos que puedan alterar la capacidad de toma de decisiones, que alteren el estado mental de los sujetos. La integración de los estímulos externos con la realidad mental, con las conductas que se ejecutan en consecuencia, pues serán lo que va a definir esta capacidad. El otro término sería la competencia. La competencia es un término legal. Cuando estamos hablando de que alguien es competente para tomar decisiones, pues estamos hablando de que pues tiene una capacidad necesaria para ocuparse de un acto legalmente definido. Entonces, para poder decir o no si alguien es competente o no, pues tendrá que valorarse obviamente la racionalidad del individuo, su capacidad de raciocinio implica también la cuestión de poder equilibrar las ideas en cuanto a la beneficencia, esto es que tanto puede evaluar los beneficios contra los riesgos de participar en un estudio, y pues también tendrá que haber una autonomía pues completa de este sujeto para poder decir que es competente para poder tomar decisiones. Pasaríamos a uno de los grupos que pues es considerado vulnerable, que son los adultos mayores. Aquí en México son adultos que tienen 65 años o más, en algunos países puede cambiar la edad. En ellos, pues normalmente lo que nos compromete esta decisión de participar en un estudio, pues es el deterioro cognitivo, que como ustedes saben puede tener distintos grados y hasta llegar a poner en duda o en riesgo la capacidad del sujeto para poder decidir por sí solo. Existen enfermedades crónicas que pueden afectar esta capacidad de elegir,
como alteraciones en la visión, la misma limitación a la movilidad que los hace dependientes de otras personas. Y existen obviamente diferencias biológicas y metabólicas inherentes al proceso de la vejez que pues gradualmente van a hacer que puedan afectarse su capacidad de decidir si participan o no en un protocolo. La alteración en la movilidad pues gradualmente va afectando al individuo de tal manera que pues va a depender de otras personas para poder hacer sus actividades. La hipoacusia, que es una pues, limitación también para poder comprender lo que se le está solicitando en una carta de consentimiento, igual que la presbicia, las alteraciones en la visión, tanto el no oír como el no ver, pues obviamente lo va a hacer dependiente, ya sea de que pues el investigador lea las cosas en forma clara y segura, o que sus familiares pues le pueden ayudar. Y la minusvalía pues finalmente pues va a hacer que eh, la función que tiene el individuo dentro de la sociedad, dentro de la familia, pues se puede alterar. Cada vez que pues vamos perdiendo habilidades, pues finalmente dentro de la familia puede ser que lleguemos a perder un rol, y esto haga de que pues la demás gente empiece a tomar decisiones por uno, siendo que a lo mejor esta persona pues tiene capacidad mental para poder entender las cosas, pero quizás una alteración en la movilidad hace que la familia misma tome decisiones por esta persona, y pues tenemos que tener cuidado de que esto no vaya a alterar la autonomía de los participantes. Los trastornos cognitivos que vienen en los adultos mayores, en general tenemos que pensar que pues, son en distintos matices, no es una situación de blanco o negro, pueden padecerse en diferentes grados, existen instrumentos para evaluar qué tan alterada está el aspecto cognitivo de estas personas, y también considerar pues trastornos psiquiátricos, el deterioro orgánico mismo por la vejez, y trastornos en el desarrollo que pudieran estar presentes. Todos los adultos son competentes para el consentimiento informado, pero será importante considerar esto. Cuando existe una evidencia de una incapacidad mental severa, pues entonces esta decisión de participar o no, pues tendrá que venir de una tercera persona, generalmente un familiar, en el cual que se pueda responsabilizar de esta decisión. Los requisitos éticos para poder hacer estudios en personas con alteraciones cognitivas, con demencias y distintas patologías semejantes, pues tendrá que ser primero pues tratar de que el riesgo al que se les va a someter no sea mayor al mínimo, que la investigación esté relacionada a problemas de pacientes de su edad. Esto es que no lo hagamos nada más porque pues son una población que está ahí disponible ya, sino que pues sea un procedimiento que les va a ser útil a este grupo de edad, ¿no? El participante no ha objetado participar. Esto sobre todo en el caso de que pues hay alteraciones cognitivas en las cuales probablemente no pueda afirmar la persona o no pueda tomar la decisión por completo, pero si a pesar de que un tercero quiera que participe, si el sujeto no da su consentimiento, debe respetarse la voluntad del sujeto, del posible participante, de pues no entrar a un estudio. Los familiares pues deben de estar de acuerdo posterior a ser informados idealmente, sobre todo cuando existe eso de alteración cognitiva. Si no hay una alteración cognitiva, pues el sujeto es totalmente libre de tomar sus decisiones en forma individual, y que estos estudios sean aprobados por un comité de ética, pues como se pide para cualquier estudio de investigación. Tiene que haber una evaluación por esta instancia. Otra población que es vulnerable serían las personas en instituciones subordinadas. Vamos a tocar cada uno de los puntos, los que son los presos, los estudiantes, los empleados, los militares y pacientes que están institucionalizados. En el caso de los presos, pues les digo, es algo controvertido. Hay países donde se practica y donde está prohibido, pero lo ideal pues es de que sea una participación voluntaria. Aquí la cuestión es de que esta participación voluntaria, aquí habría que ponerle unas comillas, porque pues en realidad pues está comprometida muchas veces, porque pues puede ser que se les esté dando un incentivo
participar, ya sea que se les den días menores de condena por un buen comportamiento, o que se vea afectada también la privacidad de los sujetos, ¿no? Generalmente pues son población que pues se considera como conveniente, igual le pongo entre comillas porque pues no debe ser esa nuestra visión, para hacer barato un estudio, puesto que pues no hay que estarse desplazando ni desplazar esa población para estudiarlos. Y finalmente pues no habrá pérdidas, ¿no? Pues espero que no haya pérdidas. Podría ser que estos sujetos participen en la investigación, pero lo que se investiga no les llegue, ¿no? Ya sea porque pues no tengan unos servicios médicos en los cuales cuenten con pues lo que se va a obtener de beneficio, o finalmente pues no van a salir a la libertad donde pudieran tener acceso a este beneficio. Entonces tendrán que analizarse muy bien estos protocolos. No está prohibido hacerlo, pero finalmente pues tiene que ser un protocolo en el cual se busque el beneficio precisamente de esta población. O sea, generalmente pues son estudios de tipo sociológico o relativos a este estado de las personas. Y bueno, necesariamente tendrá que evitarse el estar explotando a estos pacientes. Tendremos que explorar condiciones que sí afecten a esta población, o probar tratamientos que sí los afecten o los pueden beneficiar en forma adecuada. Otra población que lamentablemente pues es tomada como que de inmediato por quien quiere hacer un protocolo, pues son los estudiantes, ¿no? Es otra población cautiva, en la cual pues tendremos que cuidar mucho la autonomía, que quien decida participar no lo haga porque pues tenga miedo de ser rechazado, ser mal calificado, o por quien los está proponiendo, ¿no? Tendrán que ser convocatorias abiertas, no individuales. Ya habíamos mencionado pues que también es importante hacer una protección de la información de estos participantes, porque pues obviamente pues podrían quedar expuestos ante su comunidad y tener un daño importante a nivel moral, sobre todo pues datos sensibles como la actividad sexual, uso de drogas, salud mental, etcétera, todo lo que pudiera llegar a considerarse pues como un riesgo para estas personas. Y igual también tiene que ser, o sea, si vamos a hacer un estudio en el cual participan estudiantes, pues el tema debe ser relevante para este grupo. Se les tiene que ayudar a ellos en su desarrollo personal o estudiantil. Y pues debería ser parte de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. O sea, también deberíamos de incluirlos en la cuestión de ver cómo se desarrolló y cómo se lleva a cabo este estudio. Generalmente, pues el consentimiento a este tipo de estudios debería ser obtenido por gente que no tenga una posición de poder sobre los estudiantes. Obviamente, pues no deben ser los maestros, no debe ser el director. Tendría que ser una población, un elemento de los equipos de investigación que no tenga ninguna relación de poder, y pues también tratar de que no sea identificable quién participó y quién no, porque pues si no, de todas maneras pues podría haber represalias. Y esto, pues, lamentablemente a nivel general, a nivel mundial, pues no es muy, eh, pues digamos, seguido. Podemos ver algunos estudios que pues han sido controvertidos. Generalmente en redes sociales ustedes ven que pues a veces en investigaciones sin avisar a quienes están investigando, pues por la cuestión de tratar de no alterar los resultados. Sin embargo, este estudio, por ejemplo, está publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual hicieron un estudio en estudiantes, en residentes que están bajo un entrenamiento quirúrgico. Obviamente no les dijeron que estaban siendo estudiados, y hay una frase ahí en el protocolo, en el artículo, que pues a mí la verdad es que me llama mucho la atención, que dice que pues este estudio fue valorado por un comité de evaluación, pero se determinó que este estudio eh, se, se consideraba como una investigación en sujetos no humanos, así tal cual dice esto, ¿no? Obviamente, pues digo, podemos ser así muy estrictos y decir, ¿cómo que no humanos? Pues digo, finalmente lo toman como que son datos, pero en realidad tenemos que tomar en cuenta que no son simples datos, ¿no? O sea, si nosotros empezamos a hablar de que hay errores, y pues empezamos a definir, por ejemplo, en este artículo,
que en tal hospital se cometen errores, pues seguramente va a haber un daño moral, no, inclusive pues ni siquiera tiene que ser individual, o sea, puede ser a todo un grupo. Entonces tendremos que tener cuidado con esta situación necesariamente, ¿no? Igual la situación con empleados va muy por el estilo en la cuestión de que tiene que ser, si se va a hacer esto, pues se tiene que proteger o defender que la gente pueda tomar la decisión de entrar o no sin ningún tipo de amenaza o coacción. Se tienen que proteger los datos personales. Obviamente, pues todo esto no es nada más por la cuestión del daño moral intragrupo, sino que también inclusive estos datos pudieran ser tomados para tomar decisiones de bajar sueldos o despedir a la gente por condiciones genéticas, alguna predisposición a enfermedades, pues simplemente pudiera hacer que los dueños pues evaluaran el despedir a esta persona antes de que les pueda causar algún daño económico. Entonces tendremos que tener mucho cuidado con esta información. Igual pues tendremos que buscar que quien pide esta autorización de las personas pues no sea alguien que tenga una relación de poder. Los riesgos pues, son estas amenazas de perder el trabajo, limitar su progreso en el trabajo, y pues también puede haber una presión por pares en el sentido de, pues, de si yo estoy participando, ¿por qué tú no? Entonces tendremos que mantener muy cuidado esta situación. Y el hacer un estudio en empleados, finalmente pues tendrá que ser un estudio en el cual se busque pues hacer mejorar las condiciones de trabajo de este grupo o atender problemas inherentes a esa población y no estarlos usando pues porque están cautivos, ¿no? Esta situación también es importante vigilar también las personas con enfermedades terminales. Ellos pues tienen el riesgo de la autonomía no tanto porque pues no tengan la capacidad mental, sino porque finalmente al ser una enfermedad terminal pues finalmente uno está buscando el no perder la atención médica y pues tratar de que algún medicamento nos llegue a salvar de este destino no deseado, ¿no? Entonces eh, generalmente existe una expectativa de que pues cualquier cosa que me ofrezcan pues será mejor que no hacer nada, y eso va a afectar la autonomía. Igual a veces entra en una dinámica en la cual dicen, bueno, pues si ya voy a fallecer, pues finalmente voy a ayudar a la ciencia, y eso pues también tampoco es deseable en cuestión a la autonomía. Se tiene que explicar claramente los riesgos y los beneficios, no se vale estarles ofreciendo cosas de más. Valorar que han comprendido estos riesgos y estos beneficios, y como mencionábamos, evitar que el médico tratante sea quien dé el consentimiento para pues no afectar la autonomía. En las personas que viven con VIH o la enfermedad del SIDA, es importante pues también considerar que esta población pues a veces tiene problemas para conseguir los medicamentos, entonces eso puede alterar la decisión de entrar en un estudio o no. Se tienen que incluir a sujetos que no tengan un deterioro neurológico, como mencionábamos, también estas cuestiones fluctuantes a veces por alguna enfermedad que afecte su capacidad de decisión, pues puede alterar esta autonomía. Y pues se tiene que garantizar que si vamos a probar medicamentos antirretrovirales, pues pueda haber un acceso posterior a estos medicamentos, ¿no? Que no se les utilice simplemente por sacar el estudio. Otra población vulnerable son los grupos étnicos. Los grupos étnicos generalmente pues tienen bastantes riesgos. El primero pues es la estigmatización. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la investigación realizada en familias judías ashkenazi, perdón si no lo escribí bien, contribuyó a la percepción de que los judíos estarán más predispuestos a defectos y enfermedades genéticas, cuestión que obviamente pues los afecta en la cuestión de conseguir trabajos, en la cuestión de pedir seguros. Entonces esto obviamente pues hace que se estigmatice a esta población, y en lugar de ayudar pues estamos perjudicando, ¿no? Hicieron un estudio por ejemplo de alcoholismo en residentes de Barrow, Alaska, población nativa de ahí, y pues al ser un estudio que fue publicado y difundido, entonces, bueno, pues a todos los que venían de ahí, de esa población, pues se les tomaba como que tenían este problema, ¿no? Entonces, esto ha sucedido también, por ejemplo, en el grupo de indígenas o los indios Pima,
en los cuales pues también se les detectó con mayor predisposición para diabetes, y esto afectó pues sus posibilidades de conseguir trabajos o seguros médicos, ¿no? Entonces es importante que si vamos a hacer una investigación, pues sea para dirigirlo a problemas de esa comunidad y que pues les sea útil a esa comunidad, no nada más hacer el estudio para ver qué les encontramos diferente y con eso marcarlos, ¿no? Es importante el consultar a la comunidad. Esto generalmente se hace pues teniendo un contacto con los líderes. Debemos de recordar, sobre todo en nuestro México, que la población indígena pues ha sido constantemente o sistemáticamente abusada por los grupos de poder, y pues en realidad debemos de tomar en cuenta la opinión de este pueblo, ¿no? Entonces sí tendrá que haber un acuerdo con estos líderes idealmente pues si nuestro comité de ética está en la situación de tener que aprobar ese tipo de estudios, lo ideal es de que hubiera un representante de la comunidad de donde se están haciendo los estudios de investigación, pues para que podamos tener una visión más global y más inclusiva. Tenemos que considerar el lenguaje. Obviamente pues no todas las personas hablan el idioma del país donde se está haciendo el protocolo, pues puede ser que estén hablando algún dialecto que requiera de que haya un traductor o de que haya una versión inclusive de la carta de consentimiento traducida a la lengua o el dialecto de estas personas. Hay que recordar que también hay dialectos que no necesariamente son escritos, entonces tendremos que ver que bajo cualquier circunstancia tengamos a alguien que pueda interpretar las cosas, que sea de confianza de la gente a la cual se le está pidiendo la autorización, y que aseguremos esta situación, la comprensión. Y considerar también las creencias y la cultura de esta población para no afectarlos en relación a esto. Hay poblaciones que a veces dice, vamos a pedir voluntarios sanos, ¿no? Uno diría, bueno, pues quizás no sean vulnerables, pues son sanos, pero finalmente tenemos que ver qué es lo que los está motivando a participar. Le estamos ofreciendo algún dinero extra, se les está ofreciendo algún beneficio que altere su autonomía. Tendremos que valorar muy específicamente que la capacidad de decisión no está alterada por alguna coacción, ya como mencionábamos, negativa o positiva. En una siguiente plática hablaremos de otro grupo vulnerable, que es la investigación en niños. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Hasta luego.